¿qué es el conocimiento? Dice, proceso en virtud en cual se refleja la realidad objetiva en la mente del hombre. ¿Se recuerdan que hablamos de la realidad objetiva en los últimos días? A ver, alguien que me diga qué es la realidad objetiva. Licenciado, ¿es todo lo que está fuera de nuestra mente, todo lo material? Bueno, no material, sino que es todo lo que está alrededor de, o sea, es lo que está afuera de nuestra mente, pero que está sucediendo, ¿verdad? Son hechos que están sucediendo. Por ejemplo, ahorita puede haber un partido de fútbol. Esa es una realidad objetiva que está fuera del alcance de nosotros, pero está sucediendo. Eso se recuerdan que más o menos nosotros lo expliquemos, que lo expliqué, ¿verdad? Que es todo lo que está fuera, independientemente de la conciencia humana. Dos, y sus leyes en el cerebro humano. A ver, alguien que me explique por qué es un reflejo orientado a un fin del mundo objetivo y de sus leyes en el cerebro humano. ¿Alguien? Lick, es que no le entendí bien a la pregunta. Es que dice, es el reflejo activo y orientado a un fin, perdón, es el reflejo activo y orientado a un fin del mundo objetivo y de sus leyes en el cerebro humano. Es el conocimiento, ¿no? Sí, podría ser. Podría entrar que parte del conocimiento es a través del empirismo, por experiencias que están en nuestro entorno. Sí, pero ese es el conocimiento. Como se dice, o sea, uno de los tipos de conocimiento que es el empírico. Y sí, vean, pues es que dice, es el reflejo activo y orientado, ¿va? A un fin. Por ejemplo, ¿El pensamiento? sí, pero por ejemplo, es el reflejo, dice. Entonces, de lo que ve el cerebro o lo que percibe el cerebro humano. Entonces, si yo veo a una persona, por ejemplo, taladrar un árbol, ese reflejo, pues automáticamente entra en mi cerebro. Entonces, yo ya sé cómo taladrar un árbol, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya tengo ese conocimiento, ya adquirí el conocimiento. Cuando ustedes van a una fábrica o en las empresas contables donde trabajen, a ustedes vienen y les dicen, bueno, mira, vamos a hacer una conciliación bancaria. Todos estos cheques son los que tenemos en circulación y son porque los clientes no los cobraron en el mes que era. Entonces, ¿qué es lo que hago ahí? Es un reflejo que está entrando hacia mi cerebro. Entonces yo sé que para cuando a mí me toque hacerlo, si no se cobraron esos cheques en el mes, sé que los cheques van a estar en circulación. O en teoría, bueno, así es como le llama el banco, cheques en circulación, ¿verdad? Hasta que lo cobre el cliente, dependiendo de las políticas de la empresa. Puede tardar 6 meses, un año, pero por lo general tarda de 3 a 6 meses. Pero ese conocimiento ya lo absorbió el cerebro. Entonces, todo lo que nosotros vemos en la vida diaria o la cotidiana, nosotros aprendemos de ello, ¿verdad? Es como ahorita en el examen parcial. Si ustedes no estudian, su cerebro no va a adquirir ese conocimiento. Y ahí está el resultado en las pruebas. Es que de verdad ustedes es súper bajo el promedio, pero bueno. Dice, representación de la esencia de las cosas.
Por ejemplo, cuando a mí me hablan de conocimiento y me dicen, es un televisor de 42 pulgadas LG. Si yo ya lo vi, pues yo ya me acuerdo de lo que me están hablando. O por ejemplo, de un partido de fútbol, de cualquier cosa. Esa es la representación de la esencia de las cosas. Y dice, el reflejo de la realidad objetiva en la conciencia del hombre. Y lo volvemos a explicar, realidad objetiva. La realidad objetiva es todo lo que está fuera del alcance de nuestro conocimiento o cerebro, digámosle. Entonces, yo sé que ahorita, por ejemplo, puede haber un partido de fútbol, hay gente que está en las iglesias. Entonces, yo sé que la realidad objetiva es que hay gente en las iglesias y que se ve reflejado en mi conciencia. O sea, yo sé que el conocimiento es parte de eso, la realidad objetiva, y que se lo transmite a mi conciencia. Yo sé que si mi amigo está pues en su actividad, pues yo digo, no, mi amigo está ahorita en la iglesia. A eso se refiere. Y cuando hablamos de la actividad dinámica que va de la apariencia de los fenómenos a su esencia. A ver, alguien que me pueda explicar más o menos a qué se refiere eso. Vean, ¿qué es un fenómeno? ¿Son hechos? Exacto, o sea, un fenómeno puede ser un hecho, algo que haya pasado, algo que haya sucedido, ¿verdad? ¿Y cuál es esa actividad dinámica que habla? ¿Qué es una actividad dinámica? A ver, Yo lo que pienso, bueno, una actividad dinámica se podría decir que ay, no, no se me ocurre. vamos a ver. Podríamos decir algo así como de acción-reacción, lo que el cerebro ve, actúa de acuerdo a lo que está a su alrededor. Pues, la actividad dinámica se me viene a la mente de que es algo que es activo o cambiante prácticamente, Vean, o constante. sí, correcto. Vamos a ver. Jennifer Barrientos, ¿Silic? ¿qué opina usted de lo que acaban de hablar sus compañeros? En parte tienen relación. Para mí, actividad dinámica es tal vez una reacción que el cerebro permite aprender de una forma no teórica. Bueno, eso es lo que yo creo, ¿verdad? Bueno, es válida su pregunta. ¿Alguien más? Vamos a ver. Somos varios en la clase. Vamos a ver cómo hacemos. Eduardo, Licenciado, muy buenos días. buenos días. Yo entiendo como actividad dinámica algo como que cambia constantemente. Acá, por ejemplo, nos dice que la apariencia de los fenómenos en su esencia, por ejemplo, todas las actividades que nosotros realizamos, pues van cambiando también con el tiempo y nosotros como, bueno, la ciencia también nos ayuda a que todo eso sea cambiante. Vean, todo esto, todo lo que ustedes han dicho, pues tiene en parte razón. Algo dinámico es algo que se mueve. La dinámica, por eso dicen la dinámica de las cosas. Los átomos están en dinámica. Y cuando hablamos de
del conocimiento. Cuando hablamos de la dinámica, dice de la apariencia de los fenómenos a su esencia. Por ejemplo, era lo que yo les decía. Si a ustedes les enseñan a taladrar un árbol, ustedes adquieren ese conocimiento con verlo. Y les dicen, mira, ahora te toca taladrar el árbol. Allá me voy a la parte dinámica. No sé si me explico. Allá me voy a la parte dinámica donde ustedes ya vienen y empiezan ahí. ¿Por qué? Porque su cerebro ya sabe cómo hacerlo. Por ejemplo, en sus trabajos, ustedes tendrán algún tipo, o sea, alguien les enseñó cómo hacer ese trabajo. De primero les dio el conocimiento de todo lo que ellos hacían y después lo llevó a su esencia, que es la parte dinámica, en donde ustedes ya vienen y lo trabajan. A eso se refiere. ¿Estamos? Sí, Sí, licenciado. en otras palabras es como la parte práctica. Correcto. Por ejemplo, si yo veo algo, o sea, yo estoy absorbiendo conocimiento. Y a llevarlo a la realidad es cuando yo a mí ya me toca hacer ese, por ejemplo, ese trabajo o saber qué hacer, ¿verdad? Muy bien. Ok. Dice, ¿cuáles son los elementos del conocimiento? Dice, objeto del conocimiento, realidad objetiva. Existe fuera de la voluntad del hombre. Aquí hablamos. Existe fuera de nuestra voluntad. Independientemente las cosas se están haciendo fuera de nuestra voluntad. Práctica social, dice, relación entre el objeto y el sujeto del conocimiento. Fuente y criterio de la verdad del conocimiento. Bueno, a ver, ¿quién me puede explicar o cómo podremos nosotros saber la relación entre el objeto y el sujeto del conocimiento? Vean, es que tiene que haber una relación. Por ejemplo, en lo que yo estoy haciendo y en la acción que yo voy a tomar. Y por eso dice después fuente y criterio de la verdad del conocimiento. ¿Por qué? Porque yo a la hora del criterio de la verdad es, por ejemplo, nos vamos a ir a esto de taladrar. Vengo, lo hago y taladro y se cae el árbol. Entonces ahí digo, sí, esta es la verdad. Así es como se hacen las cosas. Y ahí entran leyes. Ahí están las leyes de la gravedad, entran las categorías y todo. Y por último, dice que está sujeta del conocimiento. A ver, alguien ahí que se eche una googleada, dijo aquel. Y que me diga qué es el conocimiento. Dice que es una acción de conocer para comprender por medio de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Es una facultad del ser humano. ¿Alguna otra? ¿Del libro? Sí, por favor. Es la capacidad que tiene el ser humano para identificar, observar y analizar lo que sucede en la realidad y lo que utiliza para su beneficio. Ok, usted dijo 3 factores importantes, dígamelos. Identificar, observar y analizar. Identificar, observar y analizar. Vea. Analizar. Esto es lo que es en sí el conocimiento en términos generales. Primero voy a identificar
qué es lo que estoy haciendo, qué voy a hacer, o qué es lo que estoy leyendo. Eso es el primer grado. Después viene el método de la observación. Aunque ustedes no lo crean, en las prácticas se utiliza mucho el método de la observación. Los auditores utilizan mucho este método. ¿Sí? ¿Quién levantó la mano? Y por último, yo tengo que analizar. Pero aquí ya, cuando yo hablo de analizar, ya se desprenden varias cosas. Porque yo lo voy a analizar para hacer el bien o lo voy a hacer para hacer el mal. Entonces todo eso tiene mucha relación, pero sí, las tres fuentes o tres ideas centrales o del concepto del conocimiento: identificar, observar y la más importante es analizar. Y vean, aquí viene algo importante. Ustedes tienen un libro de texto. Ustedes ya identificaron de qué, o sea, qué es lo que viene ahorita en esta unidad, que es la ciencia. Les falta observar. Cuando se les falta observar, me refiero al que tienen que leer. Y por último, y lo más importante, es el análisis, que es lo que a ustedes les preguntan en el examen. ¿Se recuerdan que les había dicho que que iban a venir preguntas directas, pero no, así como por ejemplo yo les paso esto y viene gente y se aprende el primer grado sensorial y se aprende qué es la percepción, qué es la representación? Y no, aquí se les ponen a pensar. Por eso se llama análisis, por eso es el analizar, es el conocimiento. Y muchos dirán, pero ¿por qué? ¿Por qué tenemos que analizar? Vean, ustedes muchos van a ser directores de empresas, van a ser auditores, economistas, y si no analizan, ¿qué pasa? ¿De qué me sirve a mí tener, por ejemplo, no quiero, hay una persona que saca sus programas de Power BI y que esto nos ayuda con las gráficas y qué gráfica aquí, qué gráfica allá? Pero si yo no sé analizar las gráficas, me pueden poner las gráficas más bonitas que yo no voy a entender, no voy a explicar. O viene alguien y me pone unas gráficas en un Excel así. Pero si yo sé analizar, voy a decir, está pasando esto. Cosas sencillas que las vamos a ver en matemáticas. Donde uno dice, aquí es donde ya viene todo. O sea, todos los cursos que ustedes tienen llegan a un punto en el área profesional donde uno dice, sí, tenía razón, ¿verdad? Excepción de socioeconomía, ¿verdad? O sea, es porque de verdad, pero bueno, es parte de la ley orgánica de la universidad. Dice que tenemos que todas las carreras tienen que llevar cursos sociohumanísticos. Entonces, se quería quitar socioeconomía y algunos otros cursos, economía política y todo eso, pero los profesores antiguos, ¿va ustedes? Se pusieron en contra, porque obviamente no se querían actualizar o querían dar otro curso, ¿va? Ya estaban acostumbrados, ya se sabían lo que tenían que decir y punto. Es como en matemática, pues a mí ya solo me ponen los ejercicios y ya los hago. Ya no tengo necesidad de revisar el álgebra y todo, automáticamente vengo y los hago. Pero de eso se trata, el análisis. El análisis es muy importante. Es lo que a ustedes les va a dar. El que sepa analizar, está hecho. Pero bueno, dice grados del conocimiento, primer grado o grado sensorial. Dice conocimiento o reflejo de los aspectos externos de los objetos. Conocimiento o reflejo de los aspectos externos de los objetos. Es lo que nosotros conocemos, así valga la redundancia, por afuera.
O sea, desde un punto general, yo miro a una persona y la conozco, digo, ah, no, este tiene cara de serio o algo. Ese es el primer aspecto sensorial. Bueno, alguien que me ayude a leer lo que es la sensación. Esa sensación es el reflejo de algunas propiedades de los objetos y fenómenos en forma aislada. Ok. Percepción. Imagen concreta o sensible de los objetos. No refleja las propiedades y rasgos aislados, sino la imagen global de los objetos. Ok. ¿Y la representación? Representaciones e integra de los objetos y fenómenos percibidos con anterioridad. Ok, vean. Aquí están ligados estos tres. ¿Por qué? Porque primero viene lo que es la sensación, dice, es el reflejo de algunas propiedades de los objetos y fenómenos en forma aislada. Cuando nosotros hablamos de forma aislada, obviamente, pues estamos hablando de una forma separada. Por ejemplo, un refrigerador. Cuando yo veo un refrigerador, digo que cuando lo veo, digo, bueno, el refrigerador tiene que enfriar. Para eso está diseñado, para eso se hizo, ¿verdad? Entonces yo digo, no, tiene que ser de un refrigerador, pues tiene que enfriar, ¿va? Después, ¿cuál va a ser mi percepción? Dice, imagen concreto, sensible de los objetos, no refleja las propiedades y rasgos aislados. Ojo, vean, no refleja las propiedades y rasgos aislados, sino la imagen global de los objetos. Entonces, ya cuando yo miro mi percepción, cuando ya estamos viendo lo que es la percepción, dice que es una imagen concreta, sensible de los objetos. Entonces yo ya sé que si es un refrigerador, yo vengo, lo puedo abrir, yo sé que me va a enfriar, puedo meter cosas, productos perecederos. Y dice, y no refleja las propiedades y rasgos aislados. Ojo, pregunta de examen, no refleja propiedades y rasgos aislados. Búsquenlo en el libro, esa frase, rasgos aislados. ¿Qué significa? Sino la imagen global de los objetos. Entonces yo voy a ver de una forma general. Y por último viene la representación. Dice, representaciones concretas e íntegras de los objetos y fenómenos percibidos con anterioridad. Yo aquí ya tengo una representación de lo que es, por ejemplo, el refrigerador que yo estoy viendo, ¿va? Por ejemplo, tengo aquí las ventanillas para congelar, tengo las otras para enfriar, cuánto le va a caer, o sea, ya tengo una representación concreta. Entonces ya me doy cuenta que sí, el refrigerador sirve para enfriar y punto. Y mucho ojo, estas tres del grado sensorial, lo que es la sensación, percepción y representación, ojo, estudienlas, vienen en el examen, no vienen así, pero en el libro vienen otras, como les dijera yo, otros conceptos. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado y ojo al hacerlo. Dice, grado lógico o segundo grado, dice. Conocimiento o reflejo interno del objeto. Está integrado por conceptos, juicios y razonamientos. Bueno, aquí es lo que nos interesa a nosotros. El grado lógico o segundo grado. Y aquí viene lo lo que es la lógica. A ver, alguien que me explique qué es la lógica. Así.
¿Qué es lógica? ¿Algo que es obvio? Sí, pero ¿Son en términos ideas, generales, pensamientos, ideas? Sentido puede común. ser. Es el análisis Exacto, que realiza el cerebro, licenciado. exactamente. ¿Alguna otra? ¿Alguien ¿O levantó la es en la mano ahí? forma en que se piensa? El razonamiento de ideas. Una idea Vean, la concreta. lógica, sí, la lógica, como dijo el compañero, es un razonamiento de ideas, y lo que dijo la compañera de último, de una forma concreta, ¿verdad? Es una forma coherente. Bueno, coherente o concreta, dejémosle. Eso es lo que es la lógica. Y la lógica lleva los conceptos, el juicio y el razonamiento. Dice, concepto, dice, consiste en la síntesis mental de un objeto. En esta fase el sujeto es capaz de diferenciar determinados objetos. A ver, ¿qué es la síntesis? Pregunta de examen, ¿qué es la síntesis? Bueno, según yo, Google. perdón, es Google. desglosar algún tema y poder interpretarlo de alguna u otra manera, dando, como le digo, desglosando el tema y dando mi propia interpretación, pienso. Según yo es lo Analizar. contrario, unir todo lo... Yo lo que Por favor, entiendo es hablen, porque aquí obvio es como un resumen o una introducción sobre algún tema. no. Es como un Licenciado, No, ahí conjunto de, sí, no. es como un conjunto de Es la ideas. formulación en... es la opinión lógica de algún Dice, tema en específico. correcto. Bueno, ya hablamos que es lo lógico, ¿verdad? Algo que, como dijo la compañera, que es obvio. Pero ya después lo vimos que es es un grupo de razonamientos que son concretos, ¿verdad? Pero hay algo muy importante, que es que no hemos llegado. O sea, ¿qué es o sea, en sí, ¿qué es la síntesis? Alguien que lo googlee y me lo diga. Porque ahora tenemos algo, como dijeron aquí, o sea, en Google, ¿va? Dice Ya no que tenemos diccionarios. síntesis es de cosa compleja que resulta de reunir distintos elementos que estaban dispersos o separados, organizándolos y relacionándolos. Exactamente, vean, una síntesis y ojo, les pueden poner el ejemplo refrigerador y les van a decir cuál es la síntesis de este refrigerador. ¿Qué contestarían ustedes ahí? Electrodoméstico que sirve para enfriar las cosas. Sí, no, es que, mire, vean, aquí todo es válido. Y sí, eso es una síntesis. Es lo más importante de un concepto, la síntesis. La síntesis es lo más importante de un concepto, ojo, la síntesis. ¿Por qué? Porque estamos llegando a lo concreto, o sea, al punto de lo que estamos hablando. Si hablamos de refrigerador, ¿cuál es su síntesis? Como dijo la compañera, enfriar. Eso es. Pero si les ponen a ustedes un concepto de un párrafo, y les dicen, saquen una síntesis sobre esto. ¿A qué se refiere? A sacar lo más importante. A eso se refiere una síntesis, a sacar lo más importante de. Ahora bien, eso es el concepto. Consiste en la síntesis mental de un objeto.
En esta fase, el sujeto es capaz de diferenciar determinados objetos. Y es cierto, ¿va? Pues yo sé que si tengo un refrigerador me va a enfriar, pero si tengo una estufa, ¿qué es lo que va a hacer? Lo contrario, va a calentar. Pero yéndonos ya más generales y más específicos, la síntesis es lo más importante o lo más relevante de un concepto o de algún párrafo que ustedes, o de algún tema, perdón, de algún tema. Por eso más adelante, en ciencia política, les van a dejar leer libros, bastantes, y les van a decir, saque una síntesis. Y ustedes lo han escuchado, saque una síntesis de eso. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Sacar lo más importante. Y vienen y empiezan a sacar lo más importante. Y eso ya lo presentan. Obviamente con diferentes cosas, ¿va? Bueno, juicio. ¿Quién me puede apoyar? Es la forma de pensamiento que permite afirmar o negar algo. Ok. Primero nos vamos a ir a lo que es un juicio. A ver, alguien que me diga así con sus propias palabras, ¿qué es un juicio? Un juicio se podría decir, como dice la palabra, juzgar por nuestros propios pensamientos si una acción es correcta o incorrecta. ¿Correcto? Vean, un juicio es algo verdadero o algo que no es verdadero. Por ejemplo, vienen y me acusan de haberme robado una laptop, ¿va? Y me la encuentran. Allá va. No. Ya. Un juicio viene y vienen y culpan a una persona de algo. Entonces hay un juez que va a decidir, ¿verdad? Si es, ¿cómo se dice? ¿Culpable? ¿Inocente? ¿Cómo le llaman ellos? Culpable y no culpable, no. Exacto. ¿Y por qué es no culpable? A ver. ¿Por qué no decir culpable o inocente? Porque no demuestra pruebas contra su contra. Por eso no es culpable. No, no. Es porque no se ha dictado un juicio. Por ahí vamos. Vean. ¿Por falta de pruebas? Bueno, sí, sabemos que por falta de pruebas, pues obviamente no es culpable, pero... ¿No se ha dado el fallo del juez? Bueno, puede ser. Pero vean, cuando un juez da un fallo, ojo, y eso es a nivel general, ¿es culpable o no culpable? Pero jamás van a ir a decir al juez, esta persona es inocente. ¿Es culpable o no culpable? Más adelante, ustedes van a ver lo que son las hipótesis. Y ahí se van a dar cuenta por qué. Si se dan cuenta, ¿es culpable o no culpable? Punto. Pero no se puede asumir que es inocente porque nosotros no estamos seguros al 100% si sí es inocente, ¿va? Entonces, en un juicio, aunque la persona sea inocente, es no culpable. Sencillo. Culpable, no culpable. Punto. Lick, ¿cuál sería la diferencia entre no culpable e inocente?
No hay ninguna diferencia. Lo único que en términos se utiliza el no culpable, porque el inocente, usted está diciendo que la persona obviamente es inocente, ¿va? O sea, no debe nada y todo eso. Pero, recuérdese, en un juicio no se puede especificar bien si la persona no lo hizo. Por eso, entre las leyes está culpable y no culpable. Y esas son categorías. Y si nosotros nos vamos a las hipótesis, cuando yo les digo que cuando lleguen a estadística, ahí se rechaza o no se rechaza. Una hipótesis se rechaza o no se rechaza. Pero una hipótesis no se acepta. Porque hay varias cosas que en el futuro lo pudieran cambiar. Pero bueno, eso ya es otro tema. Dice, juicio es la forma de pensamiento que permite afirmar o negar algo. Entonces, como dicen muchos, a mi juicio, la persona hizo mal en actuar de tal forma. A mi juicio, la persona es culpable o, por ejemplo, a mi juicio, no, eso está malo. Por eso dice, juicio es la forma de pensamiento que permite afirmar o negar algo. Entonces, cuando estamos hablando en fundamentos teóricos, el juicio es la forma del pensamiento, oiga, forma del pensamiento que permite afirmar o negar algo. Si yo les digo, ¿de qué color es este lapicero? Azul. ¿Es azul? Entonces, todos que afirman, sí, el lapicero es azul. Pero si yo les dijera, miren mi lapicero negro, ¿qué dirían ustedes? Sería de comprobar qué tinta, con qué color de tinta escribe también. Bueno, no, dejemos eso, dejemos de qué color. Pero yo les dijera, miren mi lapicero negro, ¿qué dirían ustedes? Que es azul. No, porque es azul. Sí. Va, entonces, ¿ahí qué harían? Se niega. ¿Verdad? Sí. Si les digo que es azul, ustedes afirman, sí, es azul. Correcto. Yo afirmo que es azul. Pero si yo les digo, miren mi lapicero negro, ¿ustedes qué dicen? No, yo afirmo que es, no, yo niego que es azul, ¿va? ¿Por qué? Porque están viendo los hechos. Sencillo. Razonamiento, alguien que me ayude a leer porque ya mi garganta ya no da. Constituye un proceso en virtud del cual se obtiene un conocimiento nuevo partiendo de otro conocimiento. Ok. Cuando nosotros hablamos de razonamiento, venimos y hablamos de algo muy importante, el raciocinio. ¿Se recuerdan que en la primera unidad ustedes vieron lo que era raciocinio y venía en el examen? Y muchos se tronaron esa pregunta porque no supieron analizarla. El raciocinio. No les iban a poner raciocinio como tal. Pero dice, el razonamiento, dice, constituye un proceso en virtud del cual se obtiene un conocimiento nuevo, dice. Partiendo de otro conocimiento. Por ejemplo, era lo que yo les decía. Cuando alguien se va a juicio, lo pueden declarar culpable o no culpable. Pero ustedes ya saben que la persona no va a ser inocente. Se sabe que es inocente. Pero en los expedientes, en sus papeles, va a salir delito tal, no culpable. Entonces, hablamos del razonamiento, constituye el proceso en el cual, dice, se obtiene un conocimiento nuevo, partiendo de otro conocimiento. Entonces ahí partimos de un conocimiento, no que va a ser inocente, pero su conocimiento nuevo ahora no es inocente, es no culpable.
Por eso les puse ese ejemplo. Obviamente ya en el libro, pues ustedes ya estudiarán y ya sabrán que el racionamiento viene, o sea, viene de un proceso en el cual se obtiene de un conocimiento, dice, de un conocimiento nuevo, dice, partiendo de otro conocimiento. Por ejemplo, ¿qué era lo que pensaban los españoles antes de que vinieran aquí a América? Que la Tierra era plana. Exactamente. Entonces ellos en su razonamiento sabían que la Tierra era plana. Y al fin, ¿en qué se toparon? Vinieron aquí a América, conquistaron. Vino Galileo Galilei y dijo, no, la Tierra no es plana, la Tierra es redonda. Pero él venía de un conocimiento que la Tierra era plana. Y él dijo, no, la Tierra es redonda. Y fue ejecutado. Y ahora, ¿qué es lo que nos dice la verdad? Que la Tierra es redonda. A eso se refiere. Pero bueno, ¿alguna duda? No, Lick. No, Lick. Solo los quería molestar, pero en verdad les digo. No sé si ustedes podrían encender sus cámaras solo para tomar la foto, por favor. Si la pudieran encender todos, de verdad, yo se los apreciaría bastante. Ahí está, muchas gracias. Nosotros tenemos que presentar pruebas. Bueno, aquí viene algo sumamente importante. Y dice lo abstracto y lo concreto, lo lógico y lo histórico. Solo denme unos 2 minutos que me están llamando de coordinación. Pueden ir al baño si desean. 5 minutos.
Bueno, ¿ya estamos de regreso todos? Sí, Sí, licenciado. Bueno, lo abstracto y lo concreto, dice. Lo lógico y lo histórico. A ver, lo abstracto, dice. Es el conocimiento del objeto en un solo aspecto. Es el conocimiento aislado del objeto. Es el medio para alcanzar lo concreto, dice. ¿Y qué es lo concreto? Dice. Es el conocimiento del objeto en todos sus aspectos. Es la suma infinita de conceptos generales, leyes, etcétera, de lo concreto en plenitud. Bueno, a ver, Paola Alejandra, ¿a qué se refiere esto? Nicolás a la Cruz. No están en clase. Creo que no han regresado, Lick. Ya pasaron más de 5 minutos. Yasmín, ¿quieran? Sí, licenciado. ¿A qué se refiere con lo que estamos viendo ahorita? Sobre Lo abstracto y lo concreto. lo abstracto es lo que trata sobre solo un aspecto. Sí, eso lo dice ahí, pero llevándolo a la realidad. Es como un Abstractos, carácter licenciado. esquemático y un poco concreto de lo propio. Vean, lo abstracto y lo concreto. ¿Es la verdad? Vean, lo abstracto y lo concreto, los dos ¿cómo se llama? No se dividen, sino uno es el complemento del otro. Por ejemplo, en lo abstracto dice el conocimiento del objeto en un solo aspecto. Por ejemplo,
Supongamos que yo soy ingeniero y tengo que levantar un segundo nivel. Mi conocimiento dice que tengo que poner unas varillas y todo, ¿verdad ustedes? Y echar el concreto y pues ya levanté mi segundo nivel. Puse varilla, puse las columnas, es lo que yo sé, es lo abstracto. Pero llegando a lo concreto, dice, es el conocimiento del objeto de todos sus aspectos. Entonces, si yo me voy a construir mi segundo nivel, número 1, pues yo tengo que conocer qué resistencia de materiales voy a utilizar, cuál va a ser la resistencia de los materiales que yo voy a utilizar. Tengo que conocer qué tipo de concreto o de cemento es el que le voy a echar, qué tipo de varilla, acá cuánto va la varilla, las columnas de cuántas varillas son, qué tipo de varilla, o sea, qué número de varilla. A eso se refiere a lo abstracto y lo concreto. Lo abstracto yo solo sé que voy a construir ahí y levanto y si quiero pongo varilla y ahí se va. Pero lo concreto ya es un conocimiento del objeto en todos sus aspectos. Nos regresamos bueno, si lo quieren ver, nos regresamos al refrigerador. Es el conocimiento del objeto en un solo aspecto. Bueno, yo sé que enfría, pero lo concreto es cómo enfría. ¿Cuáles son los componentes que lleva para que enfríe el refrigerador? Sé que lleva un motor. Sé que lleva un sistema de aire para que obviamente, ¿verdad? Para que se mantenga frío. Sé que lleva un sistema de encendido, un sistema de descongelación. A eso se refiere, o sea, lo abstracto solo sé yo algo, por ejemplo, un carro. Sé que me sirve para manejar de aquí para allá, pero ya en conocimiento de todo en general, pues yo voy a saber de que me va a servir para todo. Sé qué piezas lleva, sé que tiene un motor, sé que tiene una transmisión, puede ser que tenga aire acondicionado, sistemas hidráulicos, sensores, ¿entienden? Ahí ya va, porque pues, mi conocimiento ya absorbió más. Alguien levantó la mano, ¿no? Yo leí que sí, lo abstracto es más que todo el conocimiento de nosotros mismos, de nuestro propio entendimiento, así como usted mencionaba el ejemplo de las refrigeradoras. Solo sabemos que lleva un sistema de refrigeración y lo concreto es lo que realmente lleva. Por ejemplo, en ese ámbito sí sé un poco más. Lleva un compresor, un condensador, un sistema de tubería de cobre de cierto calibre para que, digamos, no existan unos tapones, y a la hora de soldar se usa nitrógeno con oxiacetileno para que por dentro, como el oxiacetileno crea una como mancha, como que fuera tizne, se puede decir. Entonces el nitrógeno ayuda a limpiar dentro de la tubería de cobre y evitar tapones para el sistema de refrigeración. Y refrigerante se usa el R290G, que es el más apto, y el condensador evita dentro del equipo refrigerante el sudor o la escarcha. Ok. Una pregunta, ¿usted trabajó en eso o trabaja? Actualmente yo trabajo en eso, en Fogel, en refrigeración comercial. Ok. Vean, compañeros, aquí hay algo muy importante, lo que dijo el compañero. Aquí el compañero ya puso en práctica esto, ¿ve? La actividad dinámica que va de la apariencia de los fenómenos a su esencia. O sea, él ya lo hace, o sea, es una actividad dinámica que él está realizando.
Sí, porque digamos al comienzo cuando yo comencé a trabajar en esa empresa yo no tenía idea de cómo era el sistema de refrigeración y poco a poco con el tiempo me fui especializando y hasta ahora tengo mucho conocimiento sobre eso. Ok, y vean, pues aquí en el conocimiento se da el reflejo de la realidad objetiva de la conciencia del hombre. Nosotros no lo sabemos, él lo sabe. ¿Por qué? Porque tiene el conocimiento sobre qué, ¿verdad? Representación de la esencia de las cosas. Y por último, ese es el reflejo activo y orientado a un fin del mundo objetivo y de sus leyes en el cerebro humano. Pero lo más importante es la actividad dinámica, que va de la apariencia de los fenómenos a su esencia. A él le pudieron explicar, mira, esto va a pasar así, pero ya sabemos nosotros que en la vida real cualquier cosa puede pasar. Entonces él tiene conocimiento en eso. Y es a lo que nosotros nos vamos aquí, de lo abstracto hacia lo concreto. Por eso hay una relación. No sé si me entiende. Sí, yo sí se lo entendí. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, luego viene, seguimos con lo abstracto. Dice, es el conocimiento aislado del objeto. Es el medio para alcanzar lo concreto. Cuando nosotros leemos es el conocimiento aislado del objeto, era lo que decía el compañero, pues él no sabía nada, pero ahora él ya sabe. Y los conocimientos aislados es, por ejemplo, nosotros sabemos que en los edificios hay ascensores y que solo le pulso un botón y me sube o me baja. Pero detrás de todo eso hay una ingeniería. Y si ya quiero lograr decir, bueno, ¿por qué es que sube el ascensor, verdad? ¿Cómo es que funciona? Entonces ahí ya estoy estudiando algo para alcanzarlo ya a lo concreto. Y al final, aquí en lo concreto dice, es la suma infinita de conceptos generales, leyes, etcétera, de lo concreto en su plenitud. O sea, ya me meto a estudiar el elevador. Como dijo el compañero, bueno, yo sé que lleva un motor. Sé que lleva 7 cables y que con un solo cable podría sostener el elevador. Tiene rutas de emergencia porque las hay. Entonces yo ya me pongo a estudiar todo en lo general. Y eso es lo que pasa ahorita a la hora del examen. Porque a ustedes les dan un tema y ustedes solo lo leen abstractamente. O sea, una medio leída y ahí está. Pero no llegan a lo concreto en sí, lo que es. O sea, la esencia. ¿Por qué? Porque lleva conceptos más generales. No sé si han visto que cuando ustedes compran una impresora, ahí está uno leyendo a veces el manual, cómo funciona la impresora. Entonces, ¿qué está yendo uno ahí? Yo sé que la impresora me va a servir para imprimir, pero ya me estoy metiendo ya a lo concreto. Tiene leyes, obviamente, y bueno, ya dejemos esto. Nos vamos a otro escenario. Por ejemplo, todos sabemos que en cierta época del año se caen las manzanas, se caen las mangos, de todo, o se da esa cosecha. Pero eso ya eso lo sabemos nosotros que es abstracto, pero eso lleva sus leyes. La ley de la gravedad. Y ya cuando entramos a ver la ley de la gravedad, ¿por qué es que se cae la manzana? Entonces ya adquirimos más conocimiento, más concreto. Por eso dice el conocimiento es el objeto en todos sus aspectos y es la suma infinita de conceptos generales. O sea, ya nosotros, o sea, como que vamos agrandando esto. Y eso es lo que están haciendo ustedes ahorita. Están absorbiendo conocimiento para cuando lleguen al área profesional, pues no vayan así perdidos, porque ahí
déjenme decirles que alguien me escribió que si se podían quedar con los mismos grupos. Yo les dije que no, porque de aquí en adelante todo es grupo. En el área profesional, la carrera que vayan, todo se trabaja en grupo. Y hay docentes que hacen los grupos por afinidad y hay otros que los hacen así como los hice ahorita. Que se pongan a trabajar y el que no trabaja, pues fuera. Y en la práctica del área común, o cualquier práctica, dependiendo del docente, los van a poner a trabajar en grupos. Entonces, cuando ya pasa eso, entonces ustedes ya van absorbiendo más conocimiento y conocimiento. Ya llegan al área profesional y siguen absorbiendo conocimiento. Ya cuando ustedes cierran la carrera, dicen, puchica, no sabía esto sí lo sabía. O como por ejemplo, va ahí en administración, dice, es que vamos a subir un 20% las ventas. Pero para hacer eso tiene que haber un estudio. Podrían subirlas un mes, pero mantenerlas no se puede. ¿Por qué? Porque hay ciertos factores. Por ejemplo, uno de esos es el PIB, Producto Interno Bruto. Si sube un 3%, se dice, hay una fórmula en la cual las ventas para todas las empresas se calculan sobre ese 3%. Y si yo le quiero poner un 20%, alguien va a decir, no, qué pilas, que sí, un 20%. Pero alcanzarlas son otros 20 pesos, ¿va? Y si las logra, es porque el producto es bueno y tiene un buen marketing o algo. Pero ¿cuánto tiempo va a durar así en el mercado? Hay competencia. Pero bueno. Entonces, lo abstracto, como dijo él, son rasgos generales que nosotros conocemos. Lo concreto, lo que nosotros ya conocemos generalmente, o sea, todo lo que abarca. ¿Estábamos en lo abstracto y lo concreto? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ahí se complementan con su libro. Bueno, dice lo histórico. Es la vida misma del objeto desde su nacimiento, origen, desarrollo y desaparición del objeto. Representa el movimiento de los objetos y fenómenos. Lo lógico es la reproducción de lo histórico en el pensamiento. Es el reflejo de la realidad ajustado a las leyes, estudiando los procesos con el objeto de descubrir su esencia. Bueno, alguien que me diga qué entendió por histórico. Saber la historia, así como por ejemplo, como en el ejemplo de la refrigeradora, saber cómo fue que se inventó la refrigeradora, cómo fue que comenzó. El desarrollo y evolución del hombre, porque el hombre es el que crea su propia historia. Correcto. Pero vean, aquí hay algo muy importante. Dice, es la vida misma del objeto, desde su nacimiento, origen, desarrollo y desaparición del objeto. Aquí, pues, para los que van para administración, apréndanlo. Igual que los que van para las otras carreras, apréndanlo. Ahí está la vida de un producto. ¿Sí? Sería tal vez como, por ejemplo, como ahí dice, desde su nacimiento, origen, desarrollo y desaparición del objeto. Entonces sería, exactamente. Podría ser un teléfono de los antiguos. No, un ejemplo de eso, que es desde que nació, el origen, pues, y desarrollo, pues sería para que lo que se utilizó, y como eso ahorita de los teléfonos antiguos, esos de antes, de ahorita ya no existen la mayoría. Es raro que encontrar alguno así, pienso yo, no sé. Sí, pero vean, pues,
En cierta parte tener razón, pero esa es la vida de un producto. Venimos con el teléfono, viene aquí y empieza a decaer. Pero aquí donde empieza a decaer, vuelve otra vez la curva. Otro teléfono nuevo. Viene otra vez aquí la curva, otro teléfono nuevo, nuevo. Y el teléfono no ha desaparecido. ¿O sí? No. No. Va. Lo histórico. No. Ejemplo. Lick, pero yo digo de los teléfonos, de aquellos que tienen su... Aquellos que no los teléfonos celulares, sino que de los teléfonos de antes que tenían, que solo daba Sí. vueltas uno el numerito y así. Pero Tal es vez un de- teléfono. Pero es un bueno, teléfono. pues sí. Ajá. Va, vean pues. ¿Alguien se acuerda de Blockbuster? Señores, ¿alguien se acuerda de lo que era Blockbuster? Creo que era de películas, era como una tienda para alquiler de cintas, bueno, VHS. Correcto. Vean pues. Dice, es la vida misma del objeto desde su nacimiento. ¿Cuál es el nacimiento del objeto? Es su idea. Ahí nace el objeto con una idea. Alguien se le inventó. Ah, vamos a grabar películas en VHS. Luego viene lo que es, entonces empieza a subir. Viene lo que es su origen. ¿En dónde se inventó? O sea, ¿o dónde? ¿Dónde? O sea, ¿dónde fue inventado y cómo está creciendo el objeto? ¿Entiende? Luego viene su desarrollo, el punto más alto. ¿Por qué? Porque ya está desarrollado el proceso. Ahí ese es el punto más alto. Y luego viene y decae y desaparece el objeto. Háganse cuenta que es una curva. La idea, aquí está la idea. Empiezo a trabajar en ello y hasta aquí mi origen. Y sigo trabajando y toda esa línea para arriba es mi desarrollo. Pero en un punto tiende a bajar. Que VHS hubiera hecho algo más, empieza otra vez el plano. Ahí ya se reacomoda lo que es el origen. Y llega otra vez a su desarrollo y un declive. Pero en este caso vino con una idea que fue su nacimiento, se desarrolló, empezó a desarrollarse, mejor dicho, fue su origen, llegó a su desarrollo y cayó en la tapa hasta que desapareció el producto. A eso nos referimos nosotros con la desaparición del objeto. Este es un ejemplo que se les pone de un objeto. Pero acuérdense que en el libro ustedes van a encontrar, por ejemplo, cosas del materialismo histórico, que creo que ya lo están viendo. En socioeconomía van a encontrar situaciones en las que, por ejemplo, digamos, las etapas que hemos pasado. El esclavismo, bueno, primero la primitiva, esclavista, y por último la feudal. La feudal ya desapareció y vino otra nueva que se llama capitalismo. Hubo un nacimiento que fue con la locomotora. De ahí vino todo lo que es el desarrollo. Se desarrollaron ellos. Empezaron a inventar más cosas, hierro, cosas para la misma locomotora, y eso llevó a inventar más cosas y se fue. Y hasta la desaparición del objeto. Muchas cosas ya desaparecieron. El ferrocarril, es raro que se use, pero bueno. Ahí dice, representa el movimiento de los objetos
y fenómenos. A ver, alguien que me diga que ella representa el movimiento de los objetos y fenómenos. Échense ahí en San Google. ¿Se acuerda de los 3 estadios? Señores, Sí, licenciado. ¿cuáles eran? La cefalización, liberación de manos y caminar directo. Gracias. Ok. ¿Y las leyes de la dialéctica? Negación ¿No de la llegaba a ese negación. Negación de la negación. Ley, porque es ley. Ley de la negación. Ley de la negación. Ujú. Ley del tránsito de los cambios cuantitativos a cualitativos. Y ley, ¿de qué era? ¿Tercero excluido? ¿O me equivoco? Vean, cuando dice se representa el movimiento de los objetos y fenómenos. Nosotros ahorita, como dijo el compañero, nosotros tenemos un teléfono, pero hay un movimiento de objetos y fenómenos. Y los fenómenos, hay infinidad de fenómenos que nosotros pues no podemos ver. Fenómenos naturales, fenómenos económicos, fenómenos tecnológicos. Entonces todo esto va cambiando. Y dice que lo histórico representa el movimiento de los objetos y fenómenos. Y prácticamente esto de que representa el objeto de los objetos y fenómenos, estamos hablando de qué categoría. Ya la dijo alguien ahí. Ya era la ley de unidad de lucha ley de unidad y lucha de contrarios. Ley del tránsito cuantitativo, de los cambios cuantitativos a cualitativos. Y ley de la negación. Ahí podemos ver los dos primeros. Se representa el movimiento de los objetos y fenómenos. Ley del tránsito de los cambios cuantitativos a cualitativos y ley de la negación de la negación. Si les ponen una respuesta de una pregunta de estas en el examen, ya saben qué contestar, ¿va? Viene lo lógico. A ver, alguien que busque ahí en San Google qué es lo lógico, ya lo habían dicho, pero habían 3 características esenciales. Dice que se produce de acuerdo con las leyes naturales conforme a la marcha habitual de las cosas o en correspondencia y coherencia con los hechos que anteceden. Correcto. Pero había algo muy importante que había dicho alguien, que era la lógica o lo lógico, ¿sí? Es todo lo que se refiere a lo congruente, ordenado y bien estructurado. Es identificar, observar y analizar. Ahí está. Eso es. Identificar, observar y analizar. A eso se refiere lo lógico. ¿Por qué? Porque primero yo voy a identificar un objeto. ¿Qué es lo que voy a identificar? Luego voy a observar el proceso. Puede ser un proceso o lo que está haciendo, lo que sea. Y por último voy a analizar. Entonces yo digo, no, lo lógico en esto
es poner una producción de 100 botellas de agua por semana. Eso es lo lógico. ¿Por qué? Porque ya identifiqué cuántas botellas caben. Ya observé. Y sí, son 100 botellas las que caben lógicamente. Y analicé que no puedo ponerle más botellas. Hice un análisis. ¿Y análisis qué fue lo que dijimos que era? Era lo más importante de un concepto o lo que ustedes quieran llamar, pero era lo más importante. Dice, es la reproducción de lo histórico en el pensamiento. Segundo, el reflejo de la realidad ajustada a leyes, estudiando los procesos con el objeto de descubrir la esencia. El segundo, nos vamos a ir, si quieren de una vez apúntenlo ahí, con identificar, observar y analizar. Bueno, vean, nos queda los tipos de conocimiento. La ciencia embrionaria o protociencia en forma, está formada por conocimiento. Aquí vienen varios términos. Estructura y composición de la ciencia, cómo está conformada. Sus objetivos, ciencias sociales y clasificación general de las ciencias. Ciencias naturales y ciencias sociales. Nos vamos a adelantar un poquito porque esto es muy importante para lo que viene en lo que vamos a ver el próximo domingo. Ciencias naturales, dice. Las ciencias naturales constituyen una de las 3 ramas esenciales del saber humano. Representan la base teórica de la industria y la agricultura, la técnica y la medicina. Son fundamento del materialismo, de la interpretación dialéctica del mundo. Las ciencias naturales representan el resultado de la actividad teórica y productiva del hombre. ¿Cuáles son sus objetivos? Dice, descubrir la esencia de los fenómenos, leyes, prever con base en los nuevos fenómenos. Señalar la posibilidad de aplicar en la práctica las leyes que han sido conocidas. Y por último, ¿cuáles son las leyes de la ciencia? ¿Cuáles son las ciencias sociales? Las ciencias humanas son las que se ocupan del hombre y su entorno social. Se diferencian las ciencias naturales por su ámbito y por la aplicación de sus leyes. El rasgo específico de las ciencias sociales se debe a que los hombres forjan su historia y son al mismo tiempo autores y actores. El estudio de las ciencias sociales es más complicado que el de las ciencias naturales. Vean, cuando nosotros hablamos de ciencias naturales nos referimos prácticamente a las ciencias exactas. Tienen sus categorías y tienen sus leyes, ¿verdad? Como tarea. Bueno, eso viene en la teoría de la verdad, en la prueba. Pero si pueden estudiar, si tienen dónde apuntar, ¿qué es la realidad objetiva? Creo que aquí está. Leyes, ¿qué son las leyes? De la ciencia, ¿verdad? Estamos hablando todo sobre la ciencia. Sus leyes, categorías y su veracidad. Eso es lo que viene. Necesito que esto lo estudien y se los voy a preguntar el próximo fin de semana de clase. Entonces, hoy necesito que me envíen los listados lo más antes posible. Por favor. Solo por última vez, si pudieran encender su cámara para así yo tomar la última foto.
Disculpe, ¿los listados se los tienen que mandar al WhatsApp privado o al grupo general? No, al privado. No, al privado, porque en el grupo general pueden haber conflictos que yo trabajé y que no sé qué no. Yo le quería preguntar, fíjese que yo lo que hice fue... Yo ayer le mandé el cuadro de Word. Sí, pero necesito que me lo envíes. Necesito que me lo envíes ¿Otra nuevamente vez? al WhatsApp. Sí, por favor. Solo copiar el listado y mándamelo. Ok. Como yo lo que le había entendido era mandárselo con los números de carnet y los apellidos, ¿verdad? No, solo, mire, solo con que me manden los números de carnet, suficiente. Ok. Ujú. Si fueran todos tan amables de encender su cámara. Licenciado Alan, no sé si estás por ahí. Lick, disculpe, yo no puedo encender mi cámara, no sé qué tiene mi computadora y no me deja. Ok. ¿Y los demás? Emilce, Brian, licenciado Alan. Copiado, licenciado. Ahorita voy a proceder. Ahorita. Bueno, compañeros, ahí estamos. Gracias, licenciado Alan. Muy amable. Entonces, compañeros, la próxima semana vamos a empezar a las 11:45 y vamos a empezar primero con la comprobación de lectura, teoría de la verdad. Media hora, seguimos con clases. Sí, un momento, Joel. Seguimos con las clases y luego, pues, bueno, ahí terminamos. La siguiente semana terminamos de ver las clases, vemos el video de la ciencia, les dejo la prueba para que ustedes la hagan en su casa, o si nos da tiempo a hacerla aquí en clase, pues hacemos en clase y ahí terminaríamos todo. ¿Alguna duda? Alguien me había levantado la mano y José creo que era. Sería a las 10:45, ¿no? O Sí, 10:45. No, 10:45. Siempre empezamos a las 11, pero el próximo domingo sí a las 10:45 por la prueba. Y queremos terminar esto de la ciencia. Y el próximo fin de semana, el último, antes de sus parciales, porque después casi vamos a tener un mes sin vernos, porque van ustedes a tener sus parciales, son 2 fines de semana y 2 fines de semana de huelga. Bueno, huelga le llamamos nosotros, ¿va? Pero son 2 fines de semana de Semana Santa. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Bueno, si no Feliz hay tarde, nada Lec, y buen provecho si no ha ido a almorzar. No he ido, pero ya voy a ir. Entonces, si no hay nada